Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga y quiero hablarles acerca de la venida del Señor, de que el Señor ya viene, de que debemos estar apercibidos, las cosas que están pasando en el mundo, que son manifiestas, todas las cosas alrededor mundial, guerras, hambres y todos los problemas económicos y cosas que están dados para el tiempo del fin, las bestias, que eso equivale a espíritus de que son para el fin, espíritu de guerra, eh, que son países, que son sectas religiosas y así. Esos son bestias y cosas que están dadas para el fin. Y así muchos espíritus y tribulación que viene para los hijos de Dios. Por lo cual debemos estar apercibidos y atentos nuestros corazones a la palabra verdadera del Señor, no a fábulas, ni a mandamientos de hombres, ni a ideologías de hombre, ni de seguir a hombre, es seguir a Cristo, es seguir a Jesús, entender su palabra, no como la palabra dice que debemos dejar el pecado, que somos salvos por fe y no por obras, pero la fe trae obras y la gracia también. La gracia de Dios es una gracia. Es como dice, oh, él tiene la gracia de jugar al fútbol y domina el balón. Él tiene la gracia de dibujar muy bien. Entonces dice, somos salvos por gracia, no por obras. Pero él tiene la gracia de dibujar muy bien. ¿Cómo lo va a demostrar? Por ejemplo, si él tiene la gracia de dibujar bien, dibujando, haciendo la obra de su gracia, que es dibujar. Él tiene la gracia de jugar balón del fútbol muy bien. ¿Cómo va a demostrar que él tiene esa gracia? Jugando bien, haciendo esa obra, o sea, haciendo eso, haciéndolo. Y ahí lo demuestra que es verdadero en él. Entonces, si tú tienes la gracia del Señor Jesús, no eres salvo por obras, sino por gracia. Entonces, si tú tienes la gracia de Dios, del Espíritu Santo, también tienes obras de tu gracia, obras de amor, de fe, de paz, de amor a Dios, de cumplir los mandamientos de Dios. Tienes esas obras, vienen juntas con la gracia. Porque si no tienes la gracia, no vas a tener obras. Y si no tienes obras, tampoco es porque no va a haber gracia en ti, de Dios. Si tienes mucho pecado y andas constante el pecado, tienes gracia del mundo, tienes la gracia del pecado. Esa es tu gracia. Es una gracia de muerte, pero estamos hablando de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia y no por obras. Pero muchos ocupan predicar eso para cambiar la palabra y dicen que no debemos hacer nada porque somos salvos por gracia y no hay que hacer obras, no hay que cambiar, no hay que tener verdadero arrepentimiento, porque en realidad te dicen eso. Aunque la Biblia dice que es necesario tener verdadero arrepentimiento, cuando a ti te dicen que eres salvo por gracia y no por obras, que no necesitas hacer nada para ser salvo, en realidad no hacemos nada, porque la gracia viene de Dios y Él nos las da para que nosotros la usemos en su reino. Entonces, no es por nuestra gloria, por nuestra gracia, es su gracia. Pero eso no quiere decir que no haya gracia en nosotros. O sea, que no haya gracia ni hayan obras. Tiene que haberlas por la gracia de Dios en nosotros. Entonces, es así. En realidad te dicen que en realidad no es necesario creerle a Dios ni nada, porque en realidad te dicen que hagas todo lo contrario. Te dicen que no hagas nada, que no tengas, que no pueden, que no tienen, que no es necesario que hagan obras ni nada. Claro que cuando tú eres de Dios van a haber obras que van a demostrar en tu vida y en tu forma y en tu comportamiento que tú eres de Dios y que van a haber obras de Dios en ti, de predicar el Evangelio, de amar a Dios con todas tus fuerzas, de orar, pero con fervor, porque hay muchos tipos de oraciones.
No me refiero a tipos diferentes, pero también se podría catalogar en tipos diferentes una oración para espíritu, para ayuno, para pedir, no sé, distintas cosas. Pero a lo que me refiero es que hay oraciones que son del espíritu y verdaderas, que sí es una oración que yo creo a Dios y le estoy hablando al Señor y le estoy dando gracias al Señor con verdadero espíritu de Dios. Y otra oración que yo cierro mis ojos y solo repito frases y cosas, pero no siento nada en mi alma, ni creo en realidad. Como se puede decir, un rosario o cosas que dicen que son palabras repetidas y son vanas. Porque el mismo Señor decía en la palabra, dice, Señor, enséñanos a orar. Dice, no hagáis como los hipócritas, que, que desnudan sus rostros y ponen fleco en sus mantos y oras en las esquinas para ser vistos por los hombres, sino que mudado en vuestra habitación, orad y ayunad a vuestro Padre en lo secreto para que vuestro Padre os recompense en público. Así también no hagáis como los hipócritas, que, que repiten o palabras aprendidas, pero en realidad está el versículo donde lo explica, que el Señor Jesús dijo que repiten palabras vanas y aprendidas y de nada les sirve, porque es algo leído, aprendido, no es algo que tú sientes. Cuando tú estás orando, estás hablando a Dios. Es como si tú estás hablando con alguien. Y si tú crees que existe, le hablas a Él con el respeto que merece Dios. Estás hablando a Dios, no a hombre, ni a cualquier cosa, a Dios. Entonces tu oración es de agradecimiento, de pedirle al Señor lo necesario y con tus palabras. Estás hablando con alguien que existe y está vivo y te está escuchando, si lo crees en verdad. Pero si no, vas a aprenderte oraciones y cosas y las vas a decir muertas y vacías, sin espíritu de vida, sin creer en verdad. Entonces, todas esas cosas son necesarias, mis amados. Creer de verdad en Dios, saber que las cosas se están cumpliendo, saber que hay muchos espíritus engañadores y falsos cristos. No crean que solo un falso Cristo quiere decir que es alguien que viene y dice, yo soy Cristo, no siéndolo. Muchas religiones y espíritus de religiones que predican en nombre de Cristo, pero te predican mal, te predican cosas falsas y vanas, como lo que yo te estoy hablando, que te hablan de que dicen que no es necesario dejar el pecado, que somos salvos por gracia y no por obras, pero te lo dicen para que tú sigas pecando, sigas mal. Está claro y escrito, el pecado es muerte. La gracia de Dios te separa del pecado, te aparta del pecado. ¿Y cómo tú vas a estar apartado del pecado si lo sigues cometiendo? Entonces no está la gracia de Dios en ti, porque la gracia de Dios aparta el pecado, lo aparta de ti, lo separa, te separa del pecado. Entonces todas esas cosas y religiones vanas, falsas, de hombres, doctrinas de demonios, son falsos cristos, porque vienen con el nombre de Cristo, pero te están predicando un engaño. Es Satanás, porque Satanás también se disfraza como ángel de luz. Entonces todos esos espíritus vanos y falsos son Satanás, son falsos cristos, porque ¿qué es lo que es Cristo? Es la palabra, Él es su palabra, Él es la palabra. Dios es la palabra es de Dios. Él es esa palabra, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces cuando tú hablas de la palabra de Dios, es su palabra, es Él, es su esencia y su espíritu. Entonces cuando llega otra palabra en el nombre de Dios, quiere decir que esa palabra es Cristo, como la palabra que conocemos, la verdadera palabra de Dios.
Te están presentando una falsa palabra de Cristo Jesús. Para mal, para pecado. Entonces son falsos Cristos. Así como también hay falsos Cristos físicos, que llegan diciendo que son Cristo. Y que el Espíritu de Cristo está en ellos. Y así. Pero así perecen. Y vienen sus males. Porque son burla. Y son espíritus de engaño. Entonces no pueden tener bien siempre. Y son para engañar a muchos. Y confundirlos. Y engañarlos. Así como ese hombre que decía ser Cristo. Y muchos lo seguían. Y niños se criaban en sus enseñanzas, que decían que iban a tener poderes y tal fecha, y les daba muchas fechas. Al final murió, se enfermó, se hizo viejo así de repente, porque está dado para cumplir la voluntad de Dios, pero ellos no agradan a Dios. Y los que los siguen mueren. Y muchos pierden sus esperanzas por seguir a engañadores, que luego se dan cuenta que son engañadores. Y luego ni siquiera quieren creer a la verdad, porque son decepcionados, son engañados por Satanás. Entonces debemos permanecer firmes a Dios, a Él y a su palabra fiel y verdadera, que es para bien, para lo correcto, para apartarte del pecado, para no pecar. La gracia de Dios te aparta del pecado. Si tú tienes a Dios en ti, al Espíritu Santo de Dios en ti, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y justicia. Entonces sí es necesario verdadero arrepentimiento a Dios, tenerle a Él, tener una relación con Dios, arrepentirte necesaria y fuertemente a Dios, para que Él venga a ti, dice, yo y mi Padre iremos a Él y haremos morada con Él. O sea, habla Cristo Jesús como hijo. Dice, yo y mi Padre iremos a Él y haremos morada con Él. ¿Y qué significa yo y mi Padre? Dios. Dios viene y hace morada contigo, en tu corazón, en tu casa, en el templo que es de Dios. Él viene y mora contigo, te cambia, porque dice, el templo de Dios santo es. Y el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Entonces tu cuerpo es templo de Dios. No lo destruyas, porque está destruyendo algo que no es tuyo, que te lo han prestado para que lo cuides. Si tú lo destruyes, dice, Dios lo destruirá a él. No te imagines que va a destruir tu cuerpo y todo eso. Tu alma va a ser atormentada para siempre, por no escuchar la verdad, por no arrepentirte de todo el pecado, por no servirle a Dios como a Dios. Porque dice, porque los hombres adoran a toda imagen creada, y conociendo a Dios, no le adoraron como a Dios, sino se fueron tras espíritus engañadores de la carne, deseos y comportamientos como deseos y comportamientos como animales, irracionales. Pero conociendo a Dios, no le adoraron como a Dios. Entonces, así, mis amados, es necesario un verdadero arrepentimiento, una relación con Dios. Tú no puedes quedarte conforme hasta que tengas a Dios en tu corazón. El Espíritu Santo es el sello para salvarte, porque no hay muchos caminos a Dios, solo un camino, y es Cristo Jesús y su Espíritu Santo. Y si seréis bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Pero no creas a cualquier hombre que te dice, tú eres salvo, tú eres esto, haz esto y vas a ser salvo y esto lo otro. Busca a Dios, busca la palabra de Dios, busca verdadera palabra de verdad. No sigas a hombres, ni a religiones. Sigue a Cristo Jesús, búscalo a Él.
Porque incluso está escrito en Apocalipsis, dice, y vendré y me tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso te dice que el Señor viene y Él va a tomar su espíritu. Y todos los que estén en su espíritu, los que hayan sido nacidos de nuevo por el Espíritu Santo de Dios, y tengan el Espíritu Santo de Dios, y como ese Espíritu Santo es de Dios, es de Él, entonces dice, vendré y me tomaré a mí mismo. Todo su Espíritu Santo que está en la tierra, por los cuales han nacido, los nacidos de nuevo en Dios, tomará todo su Espíritu Santo. Y por eso dice, me tomaré a mí mismo, para donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué vosotros también estéis? Porque todo el que está en Dios, ahora va a ser parte de su Espíritu Santo y está en el Espíritu Santo de Dios. Entonces Él se va a tomar a sí mismo. Y cuando se tome a sí mismo, todo el que esté en Él va a venir con Él. Y va a estar donde Él está. Por Dios somos salvos, por la gracia de Cristo Jesús y su Espíritu Santo. Ese es el sello de la salvación. Si tú no lo tienes, no puedes ser salvo. Si tú no lo tienes a Él, vas a estar ciego, no vamos a saber dónde vamos a estar. No vamos a saber a quién creerle ni a dónde ir. Hay que buscar a Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice, yo me voy delante de vosotros y vosotros luego me seguiréis, porque no podéis irse ahora. Pero maestro, ¿dónde irás? Dice, vosotros sabéis el camino y me seguiréis. Pero maestro, no sabemos el camino, ¿dónde iráis? ¿Qué les dice él? Les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero no sabemos el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Tienes que tenerlo a Él. Tienes que tener su Espíritu Santo. No puedes ir a Dios si no lo tienes a Él. Por eso no eres salvo por obras. Porque dice, nadie es salvo por obras. Para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Sino hay que glorificar al Señor. Porque si a ti te dicen que eres salvo por obras, tú vas a ir delante de Dios y vas a decir, yo hice todo esto, yo hice esto, yo hice esto. ¿Por qué yo no merezco ser salvo? Por eso es así. Por eso dice, somos salvos por gracia y no por obras. Para que nadie se gloríe. No quiere decir, dice, somos salvos por gracia y no por obras. No dice, somos salvos por gracia y no tienes que hacer obras. Dice, somos salvos por gracia y no por obras. No te dice que no tienes que hacer obras. Somos salvos por gracia de Dios, ¿cierto? Somos salvos por gracia de Dios. Pero esa gracia tiene obras. Y esa gracia es de Dios. Entonces tú no puedes ir y glorificarte a ti mismo como que es tu gracia y son tus obras. Porque esas obras son de Dios en ti. Por eso está escrito así. No te dice que no hagas nada. Y si lo haces, no es como tuyo. Para que tú digas, yo he hecho esto. O yo tuve que hacer algo. Porque nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. Lo que hacemos por nosotros mismos es pecado y muerte. Pero una vez que el Señor Jesús viene y nos cambia, todo es por Él. Y es gracia de Dios. Y nos aparta del pecado. Y es vida. Y es gracia de vida. Y no es por nosotros, ni por nuestras obras. Ni la salvación es nuestra, como en nosotros mismos, sino por gracia de Dios. Y es de Dios. Para que glorifiquemos a Dios.
Y no seamos amadores de nosotros mismos, como muchos, dice la palabra, andan por ahí comparándose, alabándose a sí mismos, comparándose consigo mismos, pero no alaban a Dios, no hablan de Dios. Bueno, mis amados, Dios los bendiga y espero les sirva. El Señor viene, viene. Y no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Él viene y es pronto. Si nuestros ojos humanos ven los tiempos como nunca fueran a venir o nunca van a pasar, el tiempo de Dios es diferente, los ojos de Dios son diferentes. Y muchas cosas que se pensaron que no se verían, ya se están viendo. Pero así es el tiempo. Y nuestra vida, como dice la palabra, dice, es nieblina que viene y se va. Es como nieblina que viene y se va. Es como una flor que aparece y desaparece y se seca. Así también es nuestra vida. No sabemos cuánto vamos a durar. Entonces no pienses en tu corazón. Disfrutaré el mundo. Y cuando me falte poco, cambio para salvarme. Porque tú no sabes cuánto durarás. Tengas 5 años, 12, 15, 70, 80 o muchos años, o pocos, puedes morir igual. Hay niños que nacen del vientre y mueren. Hay niños que tienen 10 años y mueren. Por enfermedad, por accidente, por lo que sea. Si tú te quedas queriendo ser más astuto que Dios, puede que pierdas lo eterno. Te vayas al sufrimiento eterno, creyéndote tú más astuto que Dios. Queriendo decir, el Señor me ofrece salvación, pero yo disfruto el pecado. Voy a disfrutar el pecado. Y cuando me quede poco tiempo, voy a ser astuto, me voy a arrepentir para salvarme. Tú no creas que vas a engañar a Dios, sino que te engañas a ti mismo creyendo que vas a engañar a Dios. Y vas a perder lo más valioso, tu salvación. Busca a Dios a tiempo, porque el Señor avisa a tiempo y fuera de tiempo. Pero es necesario que te salves, no por mí, ni por ningún otro, por ti mismo. Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre. Amén.